Un amanecer claro iluminaba el valle del Jordán. La bruma fina se elevaba desde el agua formando un velo que la luz atravesaba con delicadeza, y el sonido constante del río marcaba un ritmo suave en aquel paisaje que parecía respirar en calma. Jesús había llegado temprano, antes de que los viajeros comenzaran a cruzar los senderos que bordeaban el cauce. Caminaba con la serenidad de quien sabe que cada paso está guiado. El aire fresco acariciaba su rostro mientras avanzaba lentamente hacia la orilla. Allí, donde el agua corría libre, el silencio tenía un peso sagrado. Jesús se detuvo cerca de una roca lisa, cubierta por la humedad de la noche. Observó la superficie del río unos instantes, como si el movimiento del agua hablara un lenguaje antiguo y profundo. Cada corriente parecía recordar historias pasadas, el paso de los profetas, el eco del pueblo que cruzó tiempos remotos, el bautismo que marcaría un antes y un después en la vida de muchos. Aquel lugar no era simplemente un punto geográfico. Era un espacio donde Dios había intervenido una y otra vez en la historia. Jesús conocía cada detalle, cada significado oculto, cada símbolo que el agua traía consigo. Mientras permanecía de pie en silencio, algunos discípulos comenzaron a acercarse. Habían despertado más tarde, sorprendidos de que el maestro se hubiese adelantado al amanecer. Andrés fue el primero en distinguir su figura a lo lejos, reconocible por la forma en que permanecía quieto, como si el entorno entero se sintiera atraído hacia él. Los demás fueron llegando con paso tranquilo, respetando el silencio que parecía envolver aquel momento. Nadie se atrevió a interrumpirlo. Sabían que Jesús había ido allí con un propósito. El río seguía fluyendo con un murmullo constante, arrastrando pequeñas hojas y fragmentos de ramas que reflejaban el brillo del sol naciente. Los discípulos se reunieron a pocos metros, observando cómo Jesús bajaba una mano hacia el agua y rozaba su superficie con los dedos. El contacto era suave, casi reverente. El agua fría se deslizaba entre sus manos mientras cerraba los ojos un instante en oración silenciosa. Juan, que conocía muy bien la importancia del Jordán por lo que había vivido con su propio maestro, sintió un estremecimiento. Aquel río había sido testigo del bautismo que había marcado el inicio de algo inmenso. Recordaba perfectamente cómo Juan el Bautista había señalado a Jesús y había dicho que él era el Cordero de Dios. Recordaba cómo el cielo se había abierto y cómo una voz había proclamado que Jesús era el Hijo amado. El Jordán no era un río cualquiera. Cada gota parecía resonar con un significado eterno. Jesús abrió los ojos y se volvió hacia sus discípulos. Su mirada no llevaba peso ni preocupación. Era una mirada llena de vida, profunda y luminosa. Los llamó con un gesto suave y ellos caminaron hacia él, formando un círculo natural a su alrededor. Nadie hablaba. Había algo en el ambiente que hacía que cualquier palabra fuera innecesaria. Jesús señaló el río. «Mirad este lugar», dijo con voz serena. El agua corre sin detenerse, siempre nueva, siempre en movimiento. Nunca es la misma y, sin embargo, es siempre agua que da vida. Los discípulos contemplaron la corriente sin comprender aún hacia dónde se dirigía el maestro. Jesús caminó unos pasos por la orilla, mientras las aves comenzaban a cantar entre los árboles cercanos. El aire fresco envolvía cada palabra, como si el río mismo prestara atención. Aquí comenzaron muchas cosas, continuó. Aquí se prepararon los corazones. Aquí muchos dejaron atrás lo viejo para recibir lo nuevo. Sus palabras despertaron recuerdos en algunos de los discípulos. Andrés recordó cómo había seguido a Jesús desde aquel mismo río. Pedro rememoró su primer encuentro con el Maestro. Felipe evocó la sensación de ver en Jesús una luz que no había encontrado jamás. Cada uno llevaba una historia ligada, de algún modo,
a ese río. Jesús se acercó un poco más al agua, hasta que las sandalias tocaron la humedad de la orilla. El agua del Jordán limpia el cuerpo, dijo, pero lo que da vida verdadera no es el agua exterior, sino la fuente interior. Los discípulos se miraron entre sí. Las palabras de Jesús encendían siempre algo en su interior. Había momentos en los que sentían que cada frase abría una puerta hacia una comprensión más profunda, aunque no siempre alcanzaban a verla del todo. Jesús tomó agua entre sus manos y la dejó caer lentamente. El agua se escurría entre sus dedos y volvía al río con un pequeño destello bajo la luz del sol. Muchos vienen a este río buscando un cambio, añadió. Pero el cambio verdadero no comienza fuera, sino dentro. Se hizo un breve silencio. El río continuaba su marcha, firme y tranquila. Jesús se volvió hacia sus discípulos y caminó unos pasos hacia ellos, dejando que la brisa moviera suavemente los pliegues de su túnica. Los discípulos respiraron hondo, intuyendo que aquel momento traería un mensaje que sería clave para la vida de muchos. «Recordad lo que escuchasteis junto al pozo», dijo Jesús a los que habían estado allí aquel día. El agua que calma la sed del cuerpo no es la misma que calma la sed del alma. Andrés bajó la mirada un instante. Aquel encuentro con la mujer samaritana les había enseñado que Jesús hablaba de un agua distinta, un agua que no dependía de pozos ni ríos, un agua que surgía desde dentro y que transformaba todo. Jesús dio un paso adelante. El agua del Jordán toca la piel, dijo, pero hay un agua que toca lo más profundo del corazón. Esa agua no necesita pozos, ni ríos, ni vasijas. Esa agua no se agota. Esa agua no depende del lugar donde estés. Esa agua nace en quien cree de verdad. Los discípulos guardaron silencio, atentos. Jesús respiró hondo, como quien está a punto de revelar una verdad eterna. Fue entonces cuando Jesús dejó un código que podía transformarlo todo. El código es, el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un soplo divino. No eran una metáfora poética. Eran una realidad espiritual. Los discípulos sintieron que aquellas palabras tenían un peso distinto, como si fueran un sello que se marcaba en lo más profundo del alma. Jesús los miró uno por uno, asegurándose de que ese código quedara grabado en su interior. «No busquéis fuera lo que ya he puesto dentro», dijo con suavidad. «Lo que os sostendrá no es lo que veis, sino lo que nace en vuestro interior cuando confiáis en mí. El agua viva no viene del río, viene del corazón que se abre al Padre». Juan se acercó un poco más, con los ojos fijos en el Maestro. Pedro respiró profundamente, sintiendo que aquello traspasaba cualquier duda. Mateo comprendió que ese código no hablaba de fuerza emocional ni de técnicas humanas, sino de una fuente espiritual que solo Jesús podía encender. Jesús continuó caminando por la orilla, dejando que el río acompañara sus palabras. «Los ríos de agua viva no se estancan», dijo. «Avanzan, dan vida, renovan, llevan frescura donde antes había sequedad. Cuando un corazón cree de verdad, esa vida se desborda. No depende del día ni de la circunstancia. Es una presencia que sostiene incluso en la noche más larga». Los discípulos lo siguieron mientras él hablaba. La luz del sol comenzaba a elevarse, tiñendo el agua con reflejos dorados. El río parecía acompañar la enseñanza como un testigo silencioso. «Habrá momentos», continuó Jesús, «en los que sentiréis que las fuerzas se agotan, pero si confiáis en mí, habrá un río dentro de vosotros que no se secará. Habrá una fuente que os llevará más allá de lo que el miedo quiere detener. Habrá una vida que no depende de lo que ocurre fuera». Jesús se detuvo y los miró de nuevo, con una calma profunda. «Creed», dijo,
Porque en la fe nace el agua viva. En la fe la vida se renueva. En la fe el alma se despierta. Y en esa fe encontraréis la fuerza que no viene del mundo. Los discípulos guardaron silencio. No era un silencio vacío, sino un silencio lleno de sentido. Cada palabra había caído en su interior como el agua que cae en tierra seca. Jesús volvió a inclinarse hacia el río. Sumergió ambas manos en el agua, las levantó y dejó que el agua cayera entre sus dedos. Así es la vida del que cree, dijo. Siempre nueva, siempre renovada, siempre en movimiento. Ninguna sequedad del mundo puede detener un río que nace del cielo. Los discípulos se acercaron un poco más. La brisa les acariciaba el rostro mientras miraban el agua caer desde las manos de Jesús. Pedro sintió un impulso en el corazón, como si una llama hubiera sido encendida. Andrés percibió una claridad nueva en sus pensamientos. Juan sintió una paz tan profunda que sabía que no venía de él. Jesús dejó que el agua cayera una última vez y se irguió. Caminó hacia ellos, con los pies sobre la tierra húmeda. Recordad este día, dijo. Recordad este lugar. Recordad este río. Pero, sobre todo, recordad el código. El que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. El viento sopló entre los árboles, haciendo que las hojas se movieran como si el monte entero respondiera a sus palabras. Los discípulos asintieron con solemnidad. Aquel código no era solo una promesa. Era una realidad que los acompañaría siempre, incluso cuando Jesús no estuviera físicamente con ellos. El sol seguía elevándose y la luz se expandía sobre el valle del Jordán. Jesús se apartó unos pasos para orar una vez más. Los discípulos lo observaron con respeto. Sabían que cada oración del Maestro era una fuente de vida. Sabían que cada instante junto a él encendía algo en sus corazones. Allí, con la brisa moviendo suavemente el agua, nació la activación del código. Para activar este código, repite conmigo: Señor Jesús, abre en mi interior el río que viene de ti. Renueva mi corazón con tu agua viva. Que tu presencia fluya en mí y dé vida a todo lo que está seco. Despierta mi fe para que tu río nunca se detenga. El que cree en ti tiene agua viva en su interior. El código está activado. Comenta amén si sentiste que este mensaje era para ti. Dale like y suscríbete a El Código Jesús para recibir cada día una palabra que transforme tu vida.